¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a grabar un video más en lo que la gente dice. Hoy vamos a hablar sobre el caníbal de Atizapán. Ustedes han escuchado hablar de ese famosísimo caso porque desgraciadamente fue muy famoso y en él hubo mucha controversia y muchas cosas respecto a esa persona, ¿no? Ese personaje que la verdad dice uno, bueno, el canibalismo sabemos perfectamente que existe o existía o sigue existiendo, ¿no? Pero nunca pensamos que fuera aquí, pero sí. Pero el caníbal Atizapán. Vamos a empezar por quién es, ¿no? ¿Quién es él? ¿Quién es el caníbal de Atizapán? Bueno, Mendoza Celis, Andrés Filomeno Mendoza Celis. Originario del estado de Oaxaca, llegó a la capital del país en la década de los 80. Se sabe que en el pasado atendía una carnicería en Atizapán, pero en años recientes era mejor conocido por su activismo político vecinal, ¿sí? Promoviendo la mejoría del barrio, programas sociales en los cuales pues tenía que ver con el gobierno, ¿no? Entonces, de ahí el apodo del vecino buena gente, ¿no? Es por eso que los vecinos de su calle le habían dicho a la empresa que pues el chino, como así le decían a él, el chino, era buena gente, alguien cordial y con disposición de ayudar a los demás. Sin embargo, puertas adentro de su vivienda, pues no sabíamos lo que estaba pasando, lo que realmente ocultaba perdón, esa persona, ¿no? Vamos a relatar un poquito ya lo que fue o cómo empezó, ¿no? Se sabe que frecuentaba bares en los que intentaba seducir a las mujeres y les pagaba por su compañía. El rechazo por su edad o por su apariencia lo tomaba muy mal y ahí es donde pues, entra mucho la psicología de las personas, ¿no? El humor o los sentimientos de la gente. Ahí es donde te das cuenta que qué tan malo puede ser una persona cuando sienten rechazos y obviamente hay gente que se tiene que vengar y esa persona actuaba de una manera muy vengativa, ¿no? También había traído algunas mujeres a las viviendas, a su vivienda, ¿no? Que se hacía pasar por facilitador de programas sociales, como decíamos anteriormente. Él ayudaba a los programas, ayudaba y era vocero de algunos programas, entonces de ahí se le facilitaba a él esa parte, ¿no? Por lo que convenció a varias víctimas que lo acompañaran. Ese es un dato que se encontró en la Fiscalía del Estado de México, informó que se habían recolectado alrededor de 4.600 restos óseos en la casa de Mendoza, ¿no? Y el caso que lo llevó pues, digamos que en el cual lo detuvieron fue el de una sola mujer, ¿no? Empecemos a decir más o menos cómo iba. Dice, el hombre de 72 años, vecino de un barrio del municipio de Tizapán, al norte de la Ciudad de México. Conocía bien a Reina González Amador, una mujer de 34 años, a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. Es por eso que el 14 de mayo del 2021 parecía algo normal que González le dijera a su esposo que iría acompañado de Mendoza al centro de la ciudad para reabastecerse de productos para su local de celulares. Pero ese día la mujer desapareció. Su esposo Bruno Ángel Portillo, quien era un jefe de la policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza.
Se dio entonces a la labor de rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y revisar los videos de seguridad pública. Las imágenes lo llevaron a saber que González estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaban claros sus últimos pasos. Decidió afrontar nuevamente a Mendoza y se presentó en su vivienda. Pese a la resistencia y las amenazas del hombre, Portillo entró al lugar y encontró una terrible escena. González estaba muerta y desmembrada. Su cuarto estaba al fondo, en una de las esquinas. Una trampilla y una rudimentaria escalera de madera daban el acceso a un sótano oculto y macabro. Las palabras de las personas: está destazada, jefe, o no sé qué pedo, pero aquí hay algo. Contesta: sí, jefe. Así es, afirmó. Es una mano humana, a huevo, es mi mujer. Escuchaba admitir a Bruno. El horror del feminicidio no terminaría con el hallazgo de la mujer de 34 años. Mendoza tenía el cuarto subterráneo que había enterrado, como les comentaba, al menos 17 mujeres, un niño y un hombre, ¿no? Para este punto dicen que es el mayor feminicida serial en México. El sótano era oscuro y sucio. En una esquina había un montón de basura y en el centro, en una mesa vieja abollada, había un plato con un pedazo de carne mordido y una tortilla. No sabíamos si era carne humana o carne de animal, procedente de algún animal. Encontrábamos algunos artículos de cocina con sangre, presumiblemente de las personas que asesinaba. En el techo tenía como un pedestal de madera, donde ponían la cámara y se grababa. ¿Qué tan enfermo deberías de estar para, aún matando a una persona y comértela, grabar todo eso? Tenerlo en evidencia. Explicaba el capitán de bomberos Jonathan J. González, el caníbal. Los investigadores encontraron múltiples pruebas, documentos, identificaciones, teléfonos, ropa, llaves, carteras de las víctimas, así como media docena de cintas VHS y 70 fotografías. También tenía libros de anatomía, 2 básculas, un cuchillo, un machete y 5 cuadernos en los que registraba sus crímenes. Por ejemplo, Carolina. Su peso es de 95 kilos. Se fue al otro lado el domingo 6 de abril al amanecer. Cabeza 5 kilos, los 2 brazos 12 kilos. Y así durante varias páginas. Te pones tú a pensar que para él eran un objeto. Como si tú y yo fuéramos a comprar algo al supermercado, ¿no? O cuando estabas más chamaco te decía tu mamá: vete a la tienda y llevas tu listita. 5 de esto, 4 de esto, 3 de esto. Y así era para él una lista, ¿no? El hombre tenía una libreta detallada de las características de las mujeres. Había varias identificaciones, ¿no? Y los vecinos decían que no sospechaban nada malo de Mendoza, que no pasaba por su mente que fuera ese tipo de persona. Al momento de su detención, solamente dijo esas palabras: se arrepiente uno, pero ya es demasiado tarde. Varias encabezados en las revistas, periódicos, entre ellos decía el caníbal Atizapal, ¿no? De hecho, trataron de hacer un documental de los crímenes del mayor feminicida en México. ¿Para qué? Para poder así tener pues no tener, hacer conciencia ante la sociedad de que existen este tipo de personas y que tenemos que tener mucho cuidado porque al final del día no sabemos de con quién o con quiénes estamos
estamos tratando, ¿no? Hoy en día sabemos que por muy buena gente que pueda parecer la persona, uno nunca sabe qué puede llegar a pasar. Pero así fue como detuvieron a Mendoza por el feminicida de Reina González Amador, y gracias a Bruno, que fue el que se agarró sus y pudo hacer todo esto, ¿no? Entonces, el feminicida recibió una sentencia de prisión vitalicia a comienzos del año por el asesinato de González, pero todavía pesan sobre las otras investigaciones de las mujeres que han podido ser identificadas. En el 2024 se le dio la octava sentencia por feminicidio. Además tenía una sentencia vitalicia por el feminicidio cometido en el 2021, también una condena de 92 años de prisión y 6 sentencias de 55 años por feminicidio y desaparición de personas. De aquí donde uno puede decir, pues, ¿para qué le das tantas sentencias? Al final del día no van a regresar a las personas que mató, ¿no? Y el hombre cuando lo agarraron tenía 72 años. ¿Te imaginas? Entonces, él, me imagino que ya tuvo que saber que ahí se le iba a acabar su vida, ¿no? Él, quiero suponer que pensó que hasta ahí, que ya no iba a poder más, que pues ya no había otra opción. Pero ahí es donde nos ponemos a pensar, ¿no? Que cómo estará tan dañada la persona. Y es donde uno dice, uno tiene que recurrir a un psicólogo. Cuando uno piensa que está mal, hay que ir con un psicólogo. Eso pienso yo. Pero bueno, así fue como lo encontraron, dieron con él al feminicida caníbal de Atizapán, a González, por la muerte de González. Y lo volvemos a repetir mil y un veces, los vecinos ni en cuenta, ni nada, pensaron que el señor andaba tranquilo por la vida, le ayudó que era carnicero, entonces supongo que debía de conocer ciertos cortes, porque pues, destazar a una persona, quiero suponer que no es nada fácil, y no es, ahí voy a cortarla aquí y ya, pero bueno, eso supongamos que le ayudó a hacer todas sus fechorías. Y aquí concluimos con esta pequeña breve historia del caníbal de Atizapán. No tenemos más información, solamente esa, y anduvimos buscando y encontramos ese tipo de información, nada más. Muchas gracias por vernos en el video, muchas gracias por suscribirse, darle like y compartir. Y recuerden, la suscripción no cuesta, es gratis, y nada más es suscribir y listo. Y así nos apoyan para poder seguir generando más contenido. Déjenos sus comentarios qué otro crimen, historia, mito o leyenda les gustaría que les contáramos e investigáramos más. Así es, un capítulo más en Lo que la gente dice. Nos vemos. Adiós.